Tú me avisas. Ya está Mi forma grabando. de Tú puedes trabajar, empezar. perfecto. Mi forma de trabajar es haciéndoles dibujitos y generalmente escribiéndole lo que vamos a estar haciendo, ¿vale? Pues vamos a comenzar. Primero que nada, el tema es embriología del sistema nervioso, presentado por su servidor, Carlos Emanuel Ríos Robles. Y bueno, antes que nada, tenemos que saber cómo es que empezó todo, ¿no? Tenemos que saber desde la fecundación, a mi parecer. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos dos células sexuales primordiales, ¿no? Para el desarrollo de un bebé, de un ser humano. En el lado izquierdo podremos ver, ay, podremos ver el desarrollo del espermatozoide, desde que es una espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario. Por medio de la espermiogénesis va a pasar a algo llamado espermatozoide. Pero ¿por qué es importante esto? Porque los organelos celulares que se encuentran en esta célula de espermatogonia, bueno, el espermatocito secundario, mejor dicho, como lo son el aparato de Golgi que va a formar el acrosoma, las mitocondrias que van a formar la vaina mitocondrial para darle energía al espermatozoide y así su propulsión, ¿no? O por ejemplo, los centriolos que van a dar lugar al flagelo del espermatozoide para su motilidad mecánica. E incluso hay cambio de proteínas. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué hacen las histonas en el núcleo? ¿No? ¿Recuerdan que se le enreda ahí el ADN alrededor de las histonas? Pues bueno, aquí en este caso van a cambiar estas histonas por protaminas, que son proteínas más pequeñas, ¿no? Y por lo tanto les confieren esa delgadez, esa pequeñez a este espermatozoide. También tenemos el eje hipotálamo hipófisis gónadas, donde vemos el desarrollo del folículo primordial, primario, secundario, hasta folículo terciario para posteriormente su ovulación y formación del cuerpo lúteo. Estas células segregan diferentes hormonas como estrógenos y progesterona que ayudan al crecimiento del endometrio a lo largo del ciclo menstrual, ¿no? ¿Por qué menciono todo esto? Bueno, sigamos. Después de todo esto también ocurre la fecundación, donde el espermatozoide tiene que pasar por la corona radiada, que no son más que las células de la granulosa que estaban aquí, estas que rodeaban aquí. Pero en este caso es este pequeñito de acá, ¿no? Este cumulito. Va a penetrar la corona radiada por medio de una enzima que se llama hialuronidasa, para posteriormente penetrar la zona pelúcida por medio del acrosoma, por enzima principal es aquí la acrosina, y ahora sí ocurre la fecundación como tal, ¿no? Entra al ovocito, se fusionan los pronúcleos llamado anfimixis, y ahora sí pasa a llamarse cigoto. Yo menciono todo esto más que nada por pura historia, tenemos que saber qué es importante de lo que hemos visto. Entonces, ocurre la fecundación generalmente, pregunta de examen de embriología, en la ampolla, ¿no? En el cual nuestro cigoto va a empezar a dividirse por un proceso llamado segmentación que ocurre desde el primer día de formación de ese cigoto, donde vamos a tener primero 2 células, 4 células, 5 células, 7 células. ¿Por qué no menciono en pares? Porque de hecho el proceso de segmentación es asincrónico, asimétrico y holoblástico. ¿Qué quiere decir con eso? Asincrónico porque no tiene un tiempo específico que una célula se va a dividir. Asimétrico porque no todas las células son del mismo tamaño y holoblástico porque todas las células se tienen que dividir todo su citoplasma. Holo significa todo. Y lo menciono ¿por qué? Porque vamos a ver una enfermedad que se llama holoprosencefalia, que tiene que ver con la mala separación de los hemisferios, donde solamente tenemos un hemisferio. Pasamos al estadio de mórula, que es más o menos a los 3 días, y aquí ya tienen que poner más atención, porque vamos a hablar de algo muy importante que se llama embarazo gemelar. Ujú. A los 3 días ocurre la mórula, que es más o menos 16 a 32 células. De hecho, aquí también ocurre una fase de compactación, más o menos por... Empieza, de hecho, desde que son 9 células y sigue, ¿no?
donde vemos la diferenciación entre el embrioblasto y el trofoblasto. Recordemos que el trofoblasto va a darnos lugar a todo lo que era, pues, tejido de placenta embrionario, o sea, la parte embrionaria del placenta. Y el embrioblasto nos va a dar lugar a todo el embrión y sus anexos. Al sexto día va a ocurrir la implantación y bueno, aquí vemos más que nada pues, todo lo que tuvo que recorrer el espermatozoide y el ovocito. Nos vamos a pasar, ahora sí voy con un poquito más de detenimiento porque esto ya es importante para pasar a gastrulación y entender la formación del tubo neural. Eh, el trofoblasto, ya les mencioné, va a dar lugar a la parte embrionaria de la placenta. El embrioblasto se va a dividir a su vez en algo llamado epiblasto en su parte, obviamente, dorsal y el hipoblasto en la parte ventral, los cuales a su vez nos van a dar lugar a amnioblastos que van a recubrir el saco amniótico y las células del hipoblasto van a formar el endodermo extraembrionario y por lo tanto al saco vitelino. Este endodermo extraembrionario va a, a proliferar, ¿no? Aquí se ve, pero posteriormente van a degenerar continuamente diversas partes de este endodermo extraembrionario, perdón, este mesodermo extraembrionario, formando espacios celómicos, que a su vez también va a ir constriñendo este saco vitelino primario y formando un saco vitelino remanente, ¿no? Igualmente dejándonos un saco vitelino secundario, un tallo de conexión que posteriormente va a darnos a el cordón umbilical. Bueno, aquí tenemos la misma cavidad amniótica, todo esto ya lo sabemos, y mesodermo explánico extraembrionario y el, ahí donde está, el mesodermo somático extraembrionario, que el mesodermo somático extraembrionario va a rodear todo nuestro trofoblasto en su periferia y el mesodermo explánico extraembrionario va a rodearnos a nuestro embrión como tal. ¿Por qué es importante esto? Porque después vamos a ver algo llamado mesodermo somático intraembrionario y mesodermo somático intraembrionario. Perdón, explánico y somático intraembrionario. En la parte de la gastrulación. ¿Esto para qué? ¿Para qué creen? Pues, ¿qué creen? Que hay algo llamado gemelos, los cuales pueden ser disigóticos o monocigóticos, y en el caso de los, perdón, ¿hablaron? Tomar eso como uno. En caso de los monocigóticos, que son, como su nombre lo dice, por un cigoto, se tienden a separar en distintos estadios de, de, del embrión, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la A, en este caso se separaron estos blastocistos, blastulas, mejor dicho, en el estadio donde era lo de la parte de la blástula, ¿no? Que eran más o menos entre el segundo a cuarto días. Por lo tanto, tenemos un gemelo y otro gemelo separados, llamados dicoriónicos diamnióticos. ¿Por qué? Porque tienen dos placentas, dos placentas y dos sacos amnióticos, ¿no? En el caso del B ya va un poquito más tardío. Aquí ya incluso la separación del embrioblasto está ahí, ¿no? Y el trofoblasto que dijimos que va a formar nuestra placenta aquí también. Por lo tanto, tenemos una placenta monocoriónico, dos amnios, diamniótico, ¿sí? Aquí esto generalmente ocurre entre el cuarto y octavo día, y esto es muy importante, ¿m? Porque aquí ocurre donde más o menos por la capa del embrión bilaminar, ¿no? El disco embrionario bilaminar. Incluso aquí nos manifiesta el Carson como desde embrioblasto nada más. Y entre más va avanzando los días de separación, más anexos van a compartir. Por ejemplo, el C. Aquí vemos que esta incluso casi ni se nota la separación. Y claramente no van a tener cada quien su saco. De hecho, nada más tienen un saco amniótico y un corion o una placenta. No es lo correcto decir corion y placenta, que no es lo mismo, pero para fines didácticos así lo voy a manejar, ¿vale? Y tenemos algo muy importante. Aquí más o menos es entre el octavo y doceavo días.
Y estas preguntas, de hecho, son preguntas del USMLE, son preguntas tipo Step One, y para quien se vaya a ir allá a Estados Unidos, ¿no? En residencia. De hecho, el First Aid lo tiene. Eh, Estos gemelos van a compartir anexos. El más común es el toracópago. Pero a mí, en lo personal, me interesa mucho uno en específico. ¿Cuál creen? Ay, pues los craniópagos. A mí me interesan mucho los craniópagos. ¿Esto es común? No. De hecho, es el 1% de todos los embarazos monocigóticos y también que son embarazos de siameses. Así se les llama a estas personas que tienen, que comparten anexos. Ujú. Y de hecho hay una película de una persona, de hecho es una persona que admiro mucho, es el doctor Ben Carson, experto en separación de gemelos siameses, y de hecho su película se trató de eso, de una separación de siameses. Por eso me gustó meter esta clínica desde ahorita. Es reconocido neurocirujano con amplia experiencia en separación de gemelos siameses, lideró con éxito equipos en procedimientos complejos de separación de gemelos siameses, abordando desafíos quirúrgicos significativos. ¿Por qué? Porque estos gemelos comparten anexos, ya lo he dicho 1000 veces, entonces comparten masa encefálica y lo más importante, arterias y venas, que eso no se puede regenerar tan fácil. Y esa es la dificultad que llevó a esta persona. Antes tenías que elegir cuál de los dos gemelos querías, ahora ya no. ¿Y cómo lo hizo? De hecho, lo que hizo fue muy interesante. Hizo un equipo con varias especialidades, plásticos, cardiólogos, neurocirujanos y cardiólogos, ¿por qué? Porque justamente lo que hacen es parar el corazón para inhibir la administración de aporte sanguíneo al encéfalo y por lo tanto no se mueran desangrados, que es la principal complicación de estos pacientes. Aquí vemos dos nenas que tienen, que son gemelos siameses, que son craniópagos. Algo interesante de los gemelos monocigóticos en general, no nada más los siameses, es que son del mismo sexo, tienen la misma carga genética y se parecen muchísimo, obviamente por lo mismo. Entonces aquí va una reflexión, ¿no? Through hard work, perseverance and faith in God, you can live your dreams. Con trabajo duro, perseverancia y fe en Dios puedes vivir tus sueños. Es importante. ¿Por qué? Porque esta persona vivió muchas dificultades y en lo parecer a mí, en lo personal a mí me motiva mucho justamente a seguir estudiando, ¿no? Porque él la tenía muy difícil, no le costaba todo. Entonces, les expliqué todo esto justamente porque en embriología todo deriva a algo. Desde un inicio es como una reacción en cadena. Por ejemplo, aquí vemos la segmentación que nos dio el trofoblasto, citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. Esto no me voy a meter porque esto lo vieron en embrio. Pero la segmentación, uno de sus apartados dio a la masa celular interna. Ya les expliqué que da lugar al epiblasto, al hipoblasto, al endodermo extraembrionario, endodermo del saco vitelino, y en el caso del epiblasto, que me interesa más, ectodermo amniótico, epiblasto embrionario, ectodermo embrionario, la cresta neural, que va a dar lugar, de una vez se los adelanto, al sistema nervioso periférico. La línea primitiva es importante porque nos va a formar todos los mesodermos extraembrionarios, perdón, e intraembrionarios también, como puede ser la notocorda, mesodermo paraxial, osomítico, mesodermo intermedio, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué menciono eso de mesodermo somítico? De hecho, es tema de ustedes, o sea, es tema que tenemos que abordar aquí. Porque este mesodermo somítico, se los voy a adelantar de una vez también, eh, va a dar lugar a lo que es el esclerotomo y el dermomiotomo. Y en específico, por ejemplo, lo que más podemos destacar que directamente tiene relación con cráneo perdón, con sistema nervioso es el esclerotomo, por ejemplo, que da lugar a costillas, pero tiene importancia trascendental en la formación de la columna vertebral. Por eso es importante. Entonces, bueno, aquí vemos esto más complejo. Lo que me interesa que aprendan de aquí, pues es la parte azul y la parte verde. Lo vamos a regresar al rato, que terminemos esto. Nada más les mencioné porque esto es la parte que se supone que incluye todo, lo cual no es cierto.
pero es un mapa mental muy bonito. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. Todos, perfecto. Vamos avanzando. Aquí estamos en el disco embrionario bilaminar, nuestro blastocisto. Este disco embrionario bilaminar, perdón, este disco embrionario bilaminar está en la segunda semana. Pasamos a la tercera, donde se va a empezar a formar algo que ya les he mencionado, que se llama línea primitiva. ¿Qué es esta que está aquí? Bueno, voy a cambiar de color para que sea mejor. Esta línea primitiva, que no es más que migración de lo que llamamos epiblasto. Esto todavía no es endodermo, ectodermo, perdón. Esto sigue siendo epiblasto. Esto está mal. Esta imagen está mal, porque no es... El ectodermo es cuando son tres capas, ¿no? Entonces el epiblasto va migrando hacia la línea media y se va engrosando. De hecho, va formando esta línea que se ve aquí y va a formar este nódulo de Hensen o nódulo primitivo, que es esta depresión a nivel craneal. De hecho, esto está a nivel craneal y esto va a ir yendo hacia nivel caudal. Esto es importante porque existen algo llamado teratomas sacrococcígeos, que es la mala regresión de la línea primitiva y dándonos lugar a un teratoma. Que un teratoma no es más que acúmulo de diversos tejidos en ese lugar, como dientes, como ojos, como lo que quieran. Ajá. Entonces, posteriormente, las células del epiblasto van a migrar hacia adentro del nódulo primitivo y ahora sí formando los diversos tejidos del disco embrionario trilaminar. Primero van a invaginarse todos estos, van a irse hacia adentro, el epiblasto, la línea primitiva, bueno, aquí está muy bien esquematizado, formando aquí al endodermo y desplazando las células del hipoblasto, por ejemplo, ¿no? Que eran las que formaban el saco vitelino. Y después va a ir el mesodermo. Y las células del epiblasto simplemente van a pasar a llamarse ectodermo. Entonces, otra vez, endodermo, mesodermo, ectodermo. Endo de adentro, meso de medio, ecto de afuera. Bueno, me voy a saltar esto, ahorita regreso a esto, perdóneme. Ay, creo que puse mala esta, aquí era la diapositiva esta. Entonces vemos la formación de la línea primitiva. ¿Se me desconectó? Se me está desconectando, chicos, porque como que se me está saliendo que no, que está conectando algo. Está todo bien. Al menos se escucha bien y se Ah, ve bien. Sí, todo perfecto, bien. perfecto, muchas gracias. Entonces esta línea primitiva que vimos aquí, ujú, y el nódulo de Hensen, a la tercera semana de gestación va a pasarse a llamarse surco neural porque va a formar un como surco y esta membrana del nódulo de Hensen va a llamarse membrana bucofaringea. Entonces, incluso tenemos aquí la placa neural ya, pero ¿cómo surgió todo esto? Dicen, ¿cómo llegaste hasta ahí, no? Recuerden que vimos la formación del endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Voy a cambiar a uno verdecito para que sea mejor. Se va a formar desde el centro a la periferia el mesodermo. Entonces vamos a tener primero la formación del mesodermo axial o notocorda. Axial viene de axis, perdón, o eje, por eso está en medio. Mesodermo paraxial no puede estar más fácil, al lado del eje, paraxial. O también llamado mesodermo, ¿qué? Somítico. Ujú. No es lo mismo que somático, ¿eh? Ojo con eso. Mesodermo intermedio
que va a darnos lugar a los cordones del sistema renal, cordones nefrogénicos, y el mesodermo lateral se va a bilaminar hacia ahora sí, mesodermo somático de soma y mesodermo esplácnico. Si esto lo menciono más que nada para que entiendan y no se confundan con mesodermo somítico, que es lo más común que se confundan. Entonces, esta notocorda les voy a dar un gen que se va a expresar aquí, que se llama SH. ¿Qué creen que significa ese SH? ¿Lo han escuchado alguna vez? Se llama Sonic Hedgehog. Sonic Hedgehog, mejor dicho, perdón. Que viene justamente de Sonic. Es el erizo del azul. De hecho, por eso es su nombre. Y su antagonista, de hecho, es el villano de Sonic. Pero no nos vamos a meter en esa polémica de historia. De Sonic Hedgehog va a inducir al ectodermo a que se diferencie a neuroectodermo. ¿Quién lo secretó? La notocorda. Y ahora sí, comenzamos lo que más nos truje. Va a ocurrir la formación del surco neural, la placa neural, que posteriormente va a irse invaginando, formando nuestro tubo neural. Aquí están los pliegues neurales que se van a formar aquí y posteriormente nos van a dar justamente estos a la cresta neural. Ujú. De hecho, aquí no se ve bien. Deberían estar aquí, ¿no? Más o menos, como aletitas. ¿Por qué les menciono todo esto? Aquí, ¿por qué sucedió este cierre del tubo neural? O sea, eso es normal, de por sí lo tiene que hacer el embrión. Pero ¿por qué aquí este embrión se ve como que está más apachurrado, más alargado? ¿Qué creen que sucedió aquí? Aquí lo que sucedió para que todo esto se formara, de hecho aquí se formó en celoma intraembrionario, que esto nos va a dar lugar a esas cavidades en el cuerpo como peritoneo, como este, sí, peritoneo principalmente, ahorita se me ocurre, no, es lo único que se me ocurre, la verdad, pericardio, todo ese tipo de cosas, incluso en pleura. Lo que hay en el espacio entre pleura parietal y pleura visceral también se forma del celoma. Y esto es debido a que el embrión se estuvo tubulando. Lo hizo de manera ventromedial, o sea, abrazándose. Por eso se ve así. Y de hecho este saco vitelino se ve apachurrado por lo mismo. Entonces lo hizo en ventromedial. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Se está entendiendo esto? ¿Sí o no? Sí, bueno, yo sí. Perfecto. Esto está muy bien. Créeme que esto a mí en lo personal me aburre un poquito. Yo bueno, la verdad es que es muy bonito, pero también llega a aburrir, yo lo sé. Lo más interesante a mi parecer y siempre lo va a ser es la clínica. Y créanme que esto de embriología tiene mucha clínica. De hecho, metí como 10, 15 patologías. Entonces aquí, miren, aquí se ve muy bien. Tubo neural y crestas neurales. ¿Sí lo ven? ¿Qué les dije que daba el tubo neural? No se los dije. Sistema nervioso central, crestas neurales, sistema nervioso periférico. Ujú. Y al lado de la cresta neural, ¿qué tenemos, chicos? Está muy interesante. Tenemos los somitas, que vienen del mesodermo somítico o paraxial. ¿Mm? Y están a cada lado de la del tubo neural. ¿Por qué creen, chicos? Les mencioné que este tubo neural se dividía en dos partes. Perdón, este mesodermo somítico se divide en dos partes, el esclerotomo y el dermomiotomo. Y les dije que el esclerotomo tenía algo muy importante aquí. ¿Para qué les dije que funcionaba el esclerotomo? A nivel de sistema nervioso. ¿No se acuerdan? Véanlo. Aquí está. ¿A qué se les hace forma?
Imaginen que esto es la médula espinal. ¿Qué creen que va a formar? Es hueso para empezar. ¿Nadie? Pues a la columna vertebral, chicos. Va a formar la columna vertebral, por eso son uno de cada lado, perdón. Entonces, bueno, de aquí nada más que explicar. Y aquí sí. Esta formación de los somitas son muy importantes porque además de estar al lado del cierre del tubo neural, nos dicen la edad del embrión, por ejemplo. Solamente el embrión lo puede tener, un feto ya no. Eso es importante. Y aquí vemos el canal neural, que no es más que justo un canal. Y vemos dos partes importantes, de que aquí sí lo dice, un neuroporo rostral o craneal y un neuroporo caudal. Ujú. Este neuroporo rostral se va, se va a cerrar en los días 24 a 25. ¿Mm? Y el neuroporo craneal, perdón, caudal, en los días 26 a 28. Depende de dónde lo lean, en realidad. Podemos poner como intermedio que este a nivel craneal o rostral se cerró al día 25 y este al día 27. Ujú. Depende de dónde lo lean y cómo se lo mencionen sus maestros, obviamente. Porque la embriología no es algo tajante, es cambiante. Y estos neuroporos son importantes porque funcionan como zip, como cierres, que van a cerrar nuestra columna vertebral. Y su defecto en este cierre del tubo neural nos va a dar lugar a patologías muy interesantes, como espina bífida, que se dividen a su vez en espina bífida oculta, mielingocele, mielomeningocele, encefalocele, raquisquisis, por ejemplo, en grados muy exagerados. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, todo bien. Perfecto. De hecho, aquí es muy interesante, porque no necesariamente son dos puntos de cierre, son cinco. Sus maestros se los van a mencionar como dos y está bien que se lo aprendan como esos dos. La verdad es que ni yo me he aprendido estos bien, porque pues, la verdad sí es como ya muy picky, ¿no? Meterse muchísimo de lleno. El punto de cierre es dorsal, el punto de cierre es cefálico, ajá, dorsal, cefálico, facial, occipital y lumbar. Y sus cierres son bidireccionales o unidireccionales. O sea, el, eso de unidireccional y bidireccional simplemente hace referencia a que aquí está el dorsal, por ejemplo, y se cierra hacia acá, ujú, en dos puntos. Y por ejemplo, el 4 que es el occipital, unidireccional, porque nada más es hacia arriba. A eso se refiere. ¿Mm? Si quieren, les van a preguntar a lo mejor sus maestros y si se lo saben, van a quedar como eruditos. Eruditos, ajá. Y aquí vemos como tal, miren, ¿cómo funcionó? La notocorda, por medio de Sonic Heckshaw, va a inducir al ectodermo a diferenciarse al neuroectodermo que va a formar la placa neural y que ésta se va a transformar en un surco, que era el que les dibujaba, un surco neural. Y este surco va a dar lugar a los pliegues neurales y un canal neural. Un canal simplemente lo hace como más abombadito, nada más. O sea, es como muy chistoso, pero es la única diferencia entre el pliegue, el surco y el canal. Y los pliegues neurales, que eran los que se mencionaban que se formaban aquí, eran estos de acá. Ajá. ¿Sí se acuerdan? Entonces los pliegues neurales van a dar a la cresta neural y el tubo neural va a venir del canal neural. Y estos a su vez van a dar al sistema nervioso central y periférico. Ya los mencioné muchas veces.
Ujú. Bueno, aquí me voy a regresar a la parte que había saltado y estamos aquí, ¿vale? En el caso del mesodermo somítico, dijimos que sí se va a separar en dos, nuevamente, dermomiotomo y esclerotomo. Este es el dermotomo, este es el miotomo y este es el esclerotomo, ¿sí? Y esto es muy interesante y es obvio si lo piensan. ¿Dónde va a estar el dermotomo? ¿Qué va a dar lugar el dermotomo? ¿A qué creen que dé lugar el dermotomo? Su nombre lo dice. ¿A la piel? No, mira, aquí está la piel, la da lugar el ectodermo, pero va cerca. Dime a qué crees. ¿Qué sigue de la piel? O sea, la piel, ¿cómo se divide, mejor dicho? Son tres capas. Ah, ya, en dermis y epidermis. Ajá, epidermis, dermis e hipodermis. Y justamente, eso no se los mencioné, pero el ectodermo da lugar a la epidermis, el dermotomo da lugar a la dermis, el miotomo, ¿qué sigue de la dermis? Pues la hipodermis, pero después de eso sigue los músculos, miotomo, de mio, de músculo. Y el esclerotomo, esclero significa duro, ¿eh? Eso significa esclero, como esclerodermia, por ejemplo. Esclero va a dar lugar a lo que le sigue. ¿Qué sigue de músculo? Pues huesos, perdón, huesos. Es que ya tengo hambre, perdónenme. Huesos. Entonces nos va a dar lugar, principalmente a nivel del sistema nervioso central, a la columna vertebral. No solamente a eso, lo vamos a ver más adelante. ¿Mm? Aquí vemos, por ejemplo, unos ejemplos de, de malformaciones, ¿no? Y los menciono aquí en cráneo porque una parte del esclerotomo también va a dar algunas partes del cráneo. No específicamente a la bóveda, pero se los menciono aquí. Más que nada para hacer una correlación un poquito vaga, clínica. Aquí tenemos un cráneo normal y aquí tenemos un cráneo de alien. ¿Han visto Alien contra Depredador? Pues este se parece mucho, ¿no? Este se va a llamar escafocefalia. Algunos autores le mencionan también como dolicocefalia, pero esto no es del todo correcto porque no es una craneosinostosis, sino más bien es adquirida. Y es por un cierre prematuro de la sutura sagital. Recuerden que el niño, el niño, el lactante, lo que quieran, el neonato, nace con varias suturas, que son las lambdoidea, lo vamos a separar en dos, una y dos, las coronales, la sagital y una acá adelante que se llama metópica, y las fontanelas anterior y posterior. También hay otras, pero esas no se las voy a mencionar para que no se confundan más. Esto es importante para que entiendan craneosinostosis. Y para las personas que les guste la neurocirugía pediátrica, esto es lo más común. ¿Mm? Entonces, aquí hay un cierre prematuro de la sutura sagital. Por lo tanto, no va a permitir su crecimiento hacia acá. Pero él tiene que seguir creciendo, ¿no? Pues crece hacia anterior posterior. Entonces tienen el cráneo muy largo y poco ancho. Y de hecho es la más común de todas las craneosinostosis. Otra sería, por ejemplo, la braquicefalia. Braqui viene de corto. ¿Mm? Aquí las afectadas son las suturas coronales. Por lo tanto, no va a permitir justamente todo lo contrario. Esto, pero sí esto. Entonces va a ser un cráneo corto y ancho. ¿Quiénes se les ocurren que tengan braquicefalia? En enfermedades. ¿Han escuchado la acondroplasia? Esas personas tienen turri braquiocefalia, que es en forma de torre
y brachiocefalia, porque también está como combinado con la brachiocefalia, ¿no? O por ejemplo, Turner, también tienen una especie de brachiocefalia. Ujú. Y que es muy interesante. Y de hecho, se puede adquirir, no simplemente es congénito. Y es cuando dejas a los nenes durmiendo boca arriba así por mucho tiempo. Entonces genera una alteración en el crecimiento y se forma esta deformación hacia acá. Aquí la sutura afectada, perdón, es una coronal, nada más una coronal. O puede haber una lambdoidea, pero va a crecer hacia el otro lado, obviamente, ¿no? Y esto se ve así. Y tienen malformaciones craneales, entonces tienen sus caritas un poquito raras, como que tenga un ojo más de lado o así. ¿Sí me explico? Por ejemplo, aquí vemos otro defecto del cierre del tubo neural. Este es un onfalocele occipital, acompañado con una mero anencefalia. ¿Y qué quiere decir todo lo que les dije? Onfalocele, ¿qué quiere decir? Como bolsa, ¿no? Entonces tiene líquido a nivel occipital, onfalocele occipital. Mero anencefalia lo menciono así porque no perdió todo el cráneo. O sea, mero significa poco. Entonces, anencefalia, como poca pérdida de cráneo. Ajá. No lo perdió todo, pero ahí sigue. O por ejemplo que tiene raquisquisis. No se cerró bien desde acá. Miren, tiene todo afuera. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O los confundí? Chicos, Ninguna, muchas gracias. perfecto. Recuerden que esto los estoy mencionando, no todo lo tienen que saber. En lo que tienen que saber les hago mucho énfasis. Más que nada les meto todo esto porque estamos aprovechando que la organización de eso se trata, de enseñarles más que la escuela, no nada más lo de la escuela, ¿cierto? Entonces, vemos aquí en una vista, podríamos decir que dorsal, vemos a nivel antero-posterior. Esto más que nada se menciona porque ustedes, si les dio curiosidad alguna vez, leer el Moore, el Carlson, el Arteaga, las primeras 2 páginas, les menciona que anterior y posterior no es lo mismo que ventral y dorsal, ¿cierto? Pero en anatomía sí lo es. Aquí no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos mamíferos que están cuadrípedos. Entonces, por lo tanto, aquí los mencionamos como dorsal y ventral así, y anterior y posterior. Ahora tiene más sentido esto, ¿cierto? Que estamos viendo justamente la formación de la columna vertebral. Es lo mismo que acá, exactamente lo mismo. ¿Es dónde está? Mm, es lo mismo que acá. Aquí está, perdón. Lo mismo que esto, solamente que una vista posterior. Estamos viendo la formación así, justamente. Solamente que al Carlson le gusta hacer mucha fiesta para las cosas, ¿no? Y aquí vemos justamente el, el sómito, el ectodermo, el esclerotomo. En realidad esto no es somito, esto ya está diferenciado, ¿no? La notocorda que está aquí en medio, que como vestigio, la notocorda, pregunta de examen seguramente, nos va a dar a los núcleos pulposos. Núcleos pulposos. Pulposos. Ujú. ¿Por qué? Porque estos esclerotomos se están cerrando. Y entre vértebra y vértebra se encuentra un núcleo pulposo. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Yo creo que sí. Y por ejemplo, el miotomo, que es parte del somita, nos va a dar un músculo segmentario. Principalmente, ¿cuáles nos interesan? Los extensores
del raquis. ¿Les suenan? De hecho, se los mandé en una tablita. Vienen como extensores, y si la vieron, seguramente saben de qué hablo. Ahora vámonos a lo un poquito más difícil. Estos esclerotomos no se van a cerrar como una sola vértebra, perdón, sino más bien hay una mitad caudal y una mitad craneal, que lo vemos aquí. Ujú. Cada quien tiene una mitad craneal y una mitad caudal. Aquí vemos a la notocorda que posteriormente va a ser degenerada en algunas partes y ocupada por la vértebra, ¿no? Y esta notocorda va a formar el núcleo pulposo, el tubo neural, que aquí en este caso, a este nivel, va a formar ¿qué? ¿Qué creen? Les dije que sistema nervioso central, ¿a qué creen que forme? A la médula espinal, ¿no? La médula espinal. Va a formar a la médula espinal. Sistema nervioso central es médula espinal todavía. Y ahora sí, nos seguimos. Los derivados del somitas van a ser varios. Mesodermo paraxial es lo mismo que el mesodermo somítico, ¿eh? Este va a dar lugar al esclerotomo y al dermomiotomo, ya se los mencioné. Este a su vez va a dar a la columna vertebral, a las costillas y algunos huesos del cráneo. El dermomiotomo, ya se los dije, dermatomo y por su vez a su dermis. Y el dermomiotomo también se va a dividir en miotomo, otra parte, que va a dar lugar a la división epiaxial, también llamados epímeros, y división hipoxial, también llamados hipómeros. Entonces, estos epímeros dan lugar a los extensores, como justamente ya se los mencioné, uno de ellos son los músculos del raquis, y los hipómeros a los flexores. Ahora bien, no he mencionado nada de los derivados de la cresta neural, pero ¿qué creen? Dan lugar a muchísimas cosas. Por ejemplo, odontoblastos. ¿Quién se le ocurriría? A nadie, ¿verdad? Médula suprarrenal, que segrega las catecolaminas. ¿Quién lo diría? Meninges, por ejemplo, a nivel de prosencéfalo. Melanocitos, por ejemplo, también le da lugar al pigmento. Células de Schwamm. Y es importante porque, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama neurofibromatosis tipo 1, por mencionar una. Que esta neurofibromatosis tipo 1 es una mala migración de las células de la cresta neural y por lo tanto de las células de Schwamm, ¿sí? O por ejemplo el tabique troncoconal, que es el tabique que va a separar los grandes vasos y nos va a dar lugar a, por ejemplo, defectos cianóticos o acianóticos. En el caso, por ejemplo, tetralogía de Fallot es una mala migración del tabique troncoconal. No se les había ocurrido, ¿cierto? Pero es muy padre porque esto sigue siendo neuroembrio. Y si se dan cuenta, la mayoría de los defectos que tienen, por ejemplo, alteraciones cognitivas, como lo son uno de ellos, el más icónico, pues síndrome de Down, tienen defectos cardíacos. O, por ejemplo, defectos que tienen caries. Y si se dan cuenta, también funcionan en los odontoblastos aquí. Estoy mencionando muchas cositas, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a lo más padre, que ya como tal vamos a pasar a las vesículas primarias y secundarias. El encéfalo está formado por el cerebro, ¿no? Como tal. El tallo encefálico, no, perdóneme, el cerebro tiene que ver con el encéfalo y el tallo encefálico. El encéfalo tiene que ver eh, con el telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que generalmente da lugar a todos los tálamos, hipotálamo, metatálamo, etcétera, etcétera. ¿Sí? El tallo encefálico a su vez se da lugar al mesencéfalo, ujú, puente de Barolio o puente o protuberancia nada más, bulbo raquídeo y cerebelo. Ujú. Y aquí vemos lo mismo.
Pero este lo vamos a utilizar más. ¿Por qué? Porque las vesículas primarias y secundarias tienen mucho sentido. Vemos aquí las vesículas primarias. Recuerden esto: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. ¿Qué son estos que se ven aquí? Prosen, mesen, romben. Ujú. El prosencéfalo va a dar a su vez al prosencéfalo secundario, que más bien le llamamos telencéfalo. Telencéfalo, escúchenlo bien. Diencéfalo, el mesencéfalo se queda igual. El rombencéfalo se queda como metencéfalo y mielencéfalo. Y pues de ahí sigue la médula espinal, ¿no? ¿Cómo me acuerdo yo? Por ejemplo, yo de rombencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, yo me acuerdo que el rombo es como un panal de abejas, el metencéfalo meten la mano y sacan miel, ¿no? Y hay aquí también flexiones. Aquí ya tenemos el prosencéfalo, telencéfalo, rombencéfalo y vemos flexiones, la flexión cervical y flexión cefálica. Flexión cefálica se encuentra entre mesencéfalo y prosencéfalo. La flexión cervical se encuentra entre el rombencéfalo y la médula espinal. ¿Mm? Y aquí vemos de nuevo, pero aquí ya está todas diferenciadas. ¿Qué vemos que? El telencéfalo, el diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. ¿Mm? Flexión cefálica, bueno, lo voy a colorar de otro color, mejor dicho. Flexión cefálica, flexión cervical y flexión pontina. Entonces, la flexión cefálica se encuentra en mesencéfalo, entre mesencéfalo y metencéfalo. La flexión pontina entre metencéfalo y mielencéfalo. Y la flexión cervical entre mielencéfalo y médula espinal. Y todo tiene sentido. Porque, por ejemplo, nada más nos vamos con la flexión pontina. Nada más con eso. ¿Entre dónde se encontraba? Entre mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, ¿no? Y metencéfalo da lugar este, a puente y cerebelo. Y mielencéfalo a todo lo demás de abajo. Ujú. De hecho, aquí están aquí están mejor descritos los derivados, ¿no? Prosencéfalo, que da lugar al telencéfalo. Este da lugar a todos los hemisferios cerebrales y ventrículos laterales. A ver, vamos a hacer una pequeña dinámica. Dígame la ruta de los ventrículos desde el ventrículo lateral. Están los ventrículos laterales. De hecho, aquí están. Aquí los puse. Ventrículos laterales. Ujú. Sigue el tercer ventrículo. Sigue el acueducto de Silvio o acueducto cerebral. El cuarto ventrículo. Y todo tiene sentido, ¿no? Porque los hemisferios cerebrales tienen que ver con el ventrículo lateral. El diencéfalo con todos los tálamos, metatálamos, etcétera. Y está el tercer ventrículo, que es el que le seguía, ¿no? Va de arriba para abajo. El mesencéfalo da lugar al cerebro medio, nomás lo pusieron así por no decir lo mismo 3 veces, que da lugar al acueducto cerebral, que es lo que le sigue del tercer ventrículo. El metencéfalo da lugar al puente y al cerebelo, porque ¿qué creen? El cuarto ventrículo, ¿a qué nivel está? ¿A qué dijimos que daba? Cuarto ventrículo, cerebelo, puente, ¿cierto? Tiene sentido. Y mielencéfalo, pues al bulbo raquídeo, ¿no? Y posteriormente va a dar lugar al conducto ependimario. Aquí vemos lo mismo, nada más que al revés. Este creo que es del bar. Lo pone al revés, no sé por qué. Les explica lo mismo que les dije. Nada más que aquí agrega algo muy interesante, que es el sistema olfativo y cuerpo estriado, corteza cerebral, sustancia blanca. De hecho, también además del sistema olfativo, también da lugar a las placodas ópticas, que son de los ojos. Y más va a quedar en claro cuando veamos los orígenes de los pares craneales. Y aquí están. Prosencéfalo, eh,
Ay, se me fue la onda, espérame. Mesencéfalo, ¿no? Sí, justo. Se me fue la onda, perdóname, sí. Y de hecho viene aquí con ese. Sí, mesencéfalo, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y aquí es médula espinal, ¿no? Vemos aquí los primordios de algunos nervios craneales, como aquí está el rombencéfalo. Ujú. Y aquí los nervios espinales que están en la médula espinal, pues tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Estamos en la semana 4 antes de que se formen las vesículas secundarias. Aquí en la semana 4 están las vesículas primarias. Entonces aquí semana 6 vesículas secundarias. Y aquí vemos ahora sí los primordios de los distintos pares craneales. Tenemos telencéfalo. ¿A qué creen que va a dar lugar? Al primer nervio craneal. ¿Dónde se encuentra el primer nervio craneal? Pues en los hemisferios, muy cerca, ¿no? Que es el óptico. Perdón, el olfatorio. El olfatorio. Ujú. Y aquí ahora sí tenemos también a nivel de diencéfalo, ¿qué creen? El óptico. Ujú. Y tiene sentido, ¿no? O sea, está en diencéfalo, está muy cerca. El 3, ¿cuál es? El oculomotor, que se forma a nivel de mesencéfalo, que va a inervar, de una vez se los adelanto, a, a los rectos superior, inferior y medial. Al lateral no, ¿eh? De ese se encarga el abducens, que está acá. Están ahí. ¿Y qué más? A nivel de metencéfalo, este, está el 5, el 7 y el 8. ¿Con qué coinciden? ¿Dije metencéfalo o los dije mesencéfalo? A ver. Metencéfalo, ¿no? Con puente y el cerebelo, ¿no? Exactamente. Y aquí tenemos los orígenes también. Aquí se van a encontrar y lo van a ver cuando vean orígenes, eh, se me fue el nombre ahorita, pero es reales y el otro es no reales. Aparentes. Aparentes, justo. Se me está yendo la onda ahorita, perdónenme, es que no he comido tampoco. Entonces aquí se encuentra, ¿no? Y el otro, que está el mielencéfalo. Y aquí tenemos los orígenes del 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Con qué coincide? Con el bulbo raquídeo, ¿no? ¿Sí o no? Y así van en ese orden, ¿sí o no? Las personas que ya llevaron neuronato o las que están ahorita, o las personas que conocen esta parte, que ya lo estudiaron. Coincide, va en ese orden. Obviamente van a ir migrando para su mejor, para su, se me fue, para donde van a terminar, vaya. Van a terminar cada quien en su lado, pero al final así es como pasa y están muy correlacionados, nada es inventado, todo tiene sentido. Y médula espinal que va a dar lugar a los nervios espinales, obviamente, ¿no? Tiene sentido. Aquí vemos algo muy padre. Mes 6, ínsula. Mes 8, sigue haciéndose más arrugado. Y a término. ¿Qué tipo de cerebro tenemos nosotros que los pollos no? Las personas que van con Juárez. Y yo, está aquí, miren, no me voy lejos. Las personas que llevaron con Juárez o van con Juárez, ¿no? Los pollos, por si no lo sabían, hagan una disección de una cabeza de pollo, tienen un cerebro lisógiro, o sea, no tiene giros. Y nosotros tenemos un cerebro se fue el nombre. Un girencéfalo, tenemos un girencéfalo. Y de hecho, hay una patología que se llama lisencefalia de cerebro liso, que se ve más o menos así.
obviamente tienen retraso mental. Y ahora sí vamos a la parte un poquito más difícil. La verdad es que no voy a indagar mucho aquí, pero lo voy a explicar muy rápido. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Qué les parece? ¿Tiene sentido o no? Aunque a veces se me da la onda, pero la recupero rápido. De por sí así me pasa, perdónenme. ¿Sigue entendiendo o no? Sí, sí, vamos bien. Perfecto. ¿Quién eres, por cierto? ¿Cómo te llamas? Monse. Ah, perfecto. Tú ya viste todo esto, ¿cierto? Seguramente es una experta en esto. Apenas en la clase de hoy mencionaron algo. ¿Ah, sí? ¿Vas en segundo? No. Ah, vas en décimo, ¿no? No, en segundo. ¿Ah, sí? Ok, qué padre. ¿Y qué te parece? ¿Entiendes o no? Sí, así con tantas relaciones, sí, ya lo hace más comprensible. Perfecto, es lo que me interesaba. Bueno, seguimos, ¿vale? Vamos a ver que nuestro tubo neural tiene diferentes capas. ¿M? Zona ventricular, zona intermedia y zona marginal. Tiene sentido porque aquí van a estar los ventrículos. Aquí la zona intermedia porque está en medio. Y la marginal porque está al último. Está marginada. Obvio, ¿no? Y... Ajá, ¿qué quieren decir? Ok, bueno. En la zona ventricular, nosotros sabemos que el tubo neural en sus primeras etapas, no hace falta que anoten nada, de verdad. Esto es pura teoría. Si es necesario, yo se los voy a enfatizar. El tubo neural en sus primeras etapas está compuesto primero por neuroectodermo organizado de forma de columnar pseudoestratífica. Este es obvio, ya lo vimos al principio, ¿no? Neuroectodermo. Va a suceder una primera ola de proliferación y diferenciación del neuroectodermo que va a dar origen a neuroblastos, que van a migrar a la zona intermedia. Entonces, neuroblastos, lo voy a poner como NB. ¿Qué creen que va a dar lugar los neuroblastos? Lo más obvio que se les ocurra. ¿Qué creen? ¿A las neuronas? Claro. Y una segunda ola de proliferación y diferenciación del neuroectodermo va a dar origen a los glioblastos que van a migrar de la zona intermedia, perdón, van a migrar a la zona intermedia y posteriormente también hasta la marginal. Ajá. O sea, van a migrar en toda la zona intermedia y marginal. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? ¿Tenemos células gliales en todo el cerebro o no? Claro que sí, ¿no? Las células gliales, microgliocitos, astrocitos, oligodendrocitos, por ejemplo, que son las células que van a mielinizar al sistema nervioso central, a las neuronas del sistema nervioso central. Entonces, el neuroectodermo que va a permanecer en la zona ventricular va a dar origen a, ¿qué creen? A ependimocitos, tanicitos y células del plexo coroideo. Y nada más me voy a enfocar en plexo coroideo, por ejemplo. ¿A qué va a dar lugar el plexo coroideo? Pues al líquido cefalorraquídeo. Y está en la zona ventricular. Tiene el sentido del mundo, ¿no? ¿Qué más quieren? Está en la zona del plexo coroideo y va a dar lugar al líquido. No lo va a dar para acá, ¿o sí? ¿En dónde está el plexo coroideo? En los ¿No lo han visto? ventrículos laterales, ¿no? Ajá, en los ventrículos laterales, tercer ventrículo también se encuentra, si no mal recuerdo. Principalmente los laterales. Y pues, obvio, está en la zona ventricular, ¿qué va a dar? ¿Qué creen? Obvio, ¿no? Y bueno, la zona intermedia contiene neuroblastos también, que se van a diferenciar en neuronas con dendritas y axones. Ya se los mencioné desde hace rato, de hecho. Esta zona intermedia también va a contener glioblastos, los cuales se van a diferenciar en astrocitos y
y oligodendrocitos. No lo voy a escribir, me da flojera, pero se entiende, ¿no? La zona intermedia va a formar la sustancia gris del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan qué era la sustancia gris y la sustancia blanca? ¿Cuál era axón y cuál era soma? ¿Cuáles eran somas? La gris son somas y la blanca son axones. Ujú. Entonces la zona intermedia va a dar lugar a la sustancia gris. Entonces, esta zona intermedia, sobre todo más abajito, va a dar lugar a una lámina alar, alar de ala. Aquí de hecho ya la empezamos a ver, pero no nos vamos a meter ahí todavía, eso es más adelante. Eh, Está asociada a funciones sensitivas, aferentes, y la lámina basal asociada a funciones motoras eferentes en la zona intermedia. ¿A qué le suena esto? Al asta posterior y al asta, ¿qué? Que hay un asta posterior que creen que haya. Anterior. Exactamente. Y viene de eso. Entonces la alar tiene forma de ala de mariposa, de hecho lo vieron en neuro. Da lugar a a la parte sensitiva y la basal a la parte motora, que es la anterior. Ujú. Y la zona marginal contiene axones de las neuronas dentro de la zona intermedia, nada más se van a migrar acá. Ujú. Y también contiene, pues, glioblastos, los cuales se van a diferenciar también a astrocitos y oligodendrocitos. Y la zona marginal a que creen que va a dar lugar, ¿dónde está nuestra sustancia blanca? Pues en la corteza, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Y entonces, después tenemos una cosa que se llama sulcus limitans, que más que nada lo único que hace es terminar de separar la zona de la placa alar con la placa basal y nada más. Y aquí vemos, por ejemplo, la raíz dorsal, raíz ganglionar dorsal, que nos va a llegar hasta acá, ¿no? Y aquí también el nervio espinal, por poner otro ejemplo. Eso no me voy a meter mucho porque esto ya lo van a ver más adelante, pero para que vayan entendiendo desde el origen embrionario. ¿Para qué? ¿Para qué creen que es esto? Hasta aquí una duda, chicos, para irme siguiendo. Ya casi vamos a terminar, ¿eh? ¿Duda, no, chicos? ¿Los escucho? Creo que todo va bien. Perfecto. ¿Quién eres tú? Discúlpame. Ah, soy Ver. Ah, ok, perfecto. Hola, Vero. Bueno, aquí vemos un paciente con anencefalia, que como ya les dije, yo no estoy de acuerdo en ese término, es mejor dicho mero anencefalia, porque como tal no perdió todo. Ahí sigue todavía, un poquito. Y hasta eso, a lo mejor lo clasificaría como inencefalia, pero vamos a ver qué es eso ahorita. Encefalocele, aquí este es a nivel occipital, encefalocele porque es una bolsa llena de líquido. Y vemos diferentes enfermedades, nuevamente, los vuelvo a repetir. Espina bífida oculta se caracteriza por un mechón de pelo a nivel de la zona afectada y hiperpigmentación. No siempre se presenta el mechón de pelo, no siempre se presenta la hiperpigmentación y muchas veces no se nota esta espina bífida oculta y nada más cursan estos pacientes con dolor lumbar crónico, por ejemplo. Vamos a ir viendo que dependiendo de si se cerró más o menos una vértebra, va a suceder estas enfermedades de defectos del cierre del tubo neural, en específico las espinas bífidas. Esta, pues, ¿qué creen? No hubo tanto, o sea, no hubo tanto defecto, se cerró más o menos bien, pero hubo una partecita que como que no. Meningocele. Aquí, como su nombre lo dice, es una bolsa que tiene meninges y por lo tanto también tiene líquido cefalorraquídeo. Milomeningocele. Miel
Entonces hay protrusión de la raíz de la médula espinal, mejor dicho, ¿no? Entonces, estos pacientes, de hecho, este es el más común. Y si se operan, es muy difícil. Tienen tratamiento quirúrgico, tienden a tener que tener rehabilitación, pueden quedar cuadraplégicos, parapléjicos, dependiendo de dónde esté afectado, ¿no? Obviamente. Anencefalia, que no hay hemisferios y solamente está el tronco cerebral. Obviamente estos fetos no van a estar vivos. Merocrania, que es lo que les dije, pueden vivir pueden vivir, tienen pocos hemisferios y problema en neuroporo anterior o frontal, o craneal, mejor dicho. Pueden vivir, pero van a vivir muy poco, ¿eh? Tampoco crean que tanto. Encefalocele, que es lo que les mencioné, a nivel occipital, por ejemplo, y ahorita lo voy a correlacionar con una enfermedad que se llama malformación de Arnold-Chiari. ¿Por qué? Porque se presenta muy comúnmente en una de las 3 tipos de Arnold-Chiari. De hecho, es casi de ley que tienen que venir los dos. Ajá. Obviamente, posibles patologías pueden tener hidrocefalia, no comunicante, normotensa. Normotensa quiere decir que con la misma, una tensión normal, una presión normal. Parálisis de miembros, obviamente todo lo demás, pues viene porque está afectado el cerebro, ¿no? Obvio. Microcefalia tienen un defecto en el crecimiento de la masa encefálica y obviamente estos pacientes tienen retraso mental. ¿Qué creen? Yo he visto pacientes con microcefalia muy comúnmente también. Y no en un hospital, en la calle. Entre más conocen de embriología o problemas genéticos o de la medicina en general, más fácil van a diagnosticar a un paciente incluso en la calle. Macrocefalia, condición en la que el perímetro cefálico es superior al percentil 95. Esto nada más quiere decir que, bueno, en pediatría los pacientes se clasifican en cuanto a percentiles. El percentil 95 quiere decir que son muy pocas personas que tienen ese nivel de perímetro de cráneo y por lo tanto pues ya es patológico, ¿no? Generalmente el percentil 95 y menos del percentil 5 se considera, no, perdón, nada más mayor al percentil 95 se considera patológico en cualquier cosa, no nada más en esto. Tómelo muy en cuenta. Y aquí vemos lo que les estaba comentando también. Ya les mencioné la espina bífida cubierto cerrada, encefalocele y niencefalia, que se caracteriza por una hipertracción de la cabeza hacia atrás, casi como que estuviera pegado con su raquis, o sea, su columna vertebral, y craneorraquisquisis, que puede ser, o craneosquisis, que es tal cual no hay cráneo, o raquisquisis, que tal cual también no se cerró bien aquí, el raquis. Entonces, craneorraquisquisis, tiene sentido, ¿no? Y ya casi vamos a terminar, no nos faltan algunas enfermedades, puras enfermedades, la verdad. Malformación de Arnold-Chiari. Me gusta mucho esta malformación, de hecho las voy a llevar a un congreso. Jeje. No necesariamente es congénita, es lo curioso, no necesariamente. Se caracteriza, en este caso es una tipo 1, por hernia de las amígdalas cerebelosas. Entre más haya herniación de sistema nervioso central, mayor van a ser las consecuencias, ¿no? En este caso, a nivel de amígdalas cerebelosas, nada más van a tener, por ejemplo, una migraña occipital. De hecho, se caracterizan, en su mayoría tienen una cosa que se llama siringomelia, que no es más que un quiste a nivel de la médula espinal. Y aquí vemos, ¿no? Normalmente están así, obviamente. Aquí ya es tipo 1, donde se ve la protrusión de las amígdalas cerebelosas, y siringomelia, que es lo que les mencionaba. Hay como que se bajan las tonsilas cerebelares y se compresionan. Me voy a enfocar un poquito en esto. No necesariamente son congénitas, se los mencioné. Pueden ser, claro, por mal crecimiento del hueso occipital, pero también puede ser por traumatismos, por haber cursado este, con una presión disminuida a nivel de líquido cefalorraquídeo. O sea, si aquí disminuye la presión, tiende a bajar. Sí, es pura física.
Si disminuye la presión, tiende a bajar, porque es como un globito que estaba en el agua, ¿no? O un traumatismo, como les mencionaba, o cualquier enfermedad. Hay veces que puedes tener un paciente con malformación de Arnold-Chiari, pero no necesariamente tiene síntomas. Y hay pacientes que incluso nada más tienen como único síntoma, apnea del sueño. Apnea del sueño central. Apnea central del sueño, mejor dicho. Que aquí se encuentra el centro respiratorio. Apnea significa que pierden la respiración por cierto tiempo del sueño, por el sueño, o sea, mientras duermen, y central porque es a nivel central. Entonces aquí está el centro respiratorio y si se comprime, porque también este cerebelo está actuando como compresor, pues pierden esa capacidad de respirar por unos segundos mientras duermen. Qué chistoso, ¿no? Es muy raro que suceda esto como único síntoma, generalmente se ve asociado, pero puede suceder. Y hay reportes de casos que lo mencionan. Se los menciono porque ya lo leí en un artículo tal cual que lo menciona así. El A tipo 2 tienen más complicaciones. Hay más protrusión de cerebelo. Y de hecho aquí se menciona cerebelo y médula oblongo y cuarto ventrículo. Y estos pacientes cursan con convulsiones, por ejemplo, ¿no? Que ya está más involucrado, más tejido cerebral. Hay una tipo 3. Estas sí ya cursan con convulsiones más severas. Y hay más aún de tejido cerebral. No me voy a meter tanto porque pues, no se trata de la clase de Arnold-Chiari, pero bueno. Y la tipo 4 ni siquiera lleva a término. Imagínense, casi como por acá. ¿Creen que va a sobrevivir? Obvio, no. Y aquí vamos a ver algo que les mencioné en un video. ¿Se acuerdan que les mandé un video? ¿Lo vieron? ¿Vieron el video que les mandé? Era de una neurocirujana, no pediátrica, neurocirujana nada más, perdón, que diagnosticó este síndrome de Klippel-Feil a edad tardía. Y es que este síndrome de Klippel-Feil se caracteriza por fusión de las vértebras, porque no se separaron bien los esclerotomos. Tiene sentido ahora, ¿no? Porque les mencionaba tanto los esclerotomos, no se separaron bien en esa región craneal y dorsal, perdón, y caudal. Y por lo tanto se fusionaron en diferentes puntos, ¿no? Puede haber aquí, puede haber acá, y les limita. De hecho, hay una triada, que es limitación de la movilidad, implantación baja del cabello y cuello corto. Y todas tienen sentido porque, pues, obviamente, si tienes fusionadas las vértebras, pues no vas a moverte bien a la región cervical, vas a tener un cuello corto por lo mismo y por lo tanto una implantación baja de cabello. Y esa es la triada. O por ejemplo aquí, un hemiesclerotomo, que un hemiesclerotomo, lo que les dije que era un esclerotomo se divide en la parte craneal y la parte caudal. Uno de ellos no se unió bien. Ujú. Y por lo tanto generan una hemivértebra. Y al tener tú un bloquecito en una construcción que estaba rectita, ¿qué va a pasar? Tener escoliosis. Y la principal complicación de la hemivértebra pues, es la escoliosis. Y aquí vemos otro. De hecho, estas son tomografías computarizadas hechas en 3D, ¿eh? O sea, se interpretaron en 3D. Sí, lo mismo. Y aquí vemos una holoprosencefalia. De hecho, creo que ya vamos a acabar. Una holoprosencefalia. ¿Qué les dije que significaba holo, chicos? ¿No? Holo, ¿no? Todo. Significa todo. Entonces, holoprosencefalia, pues todo el prosencéfalo, ¿no? Entonces, desde la vesícula primaria no se separó bien. ¿Y qué quiere decir? Que los hemisferios no se separaron bien, los tálamos no se separaron bien, que es lo que principal va a dar lugar a esto, los ganglios basales, por ejemplo.
No hay ventrículos laterales bien formados, no hay tercer ventrículo bien formado, y por lo tanto se ven así. Ujú. Entonces tienen un único hemisferio, por ejemplo. Quería ver si puse una imagen, pero no creo que no puse eso. Em, y si se dan cuenta, están aquí con ciclopsia, que es como pues, de cíclope, ¿no? Obvio. Tienen aquí una probóscide, que es la que tienen los elefantitos o los mosquitos, arriba de los ojos. ¿Y esto por qué, chicos? ¿Se acuerdan que les mencioné que dónde se originaban los nervios craneales? Pues a nivel de telencéfalo y de encéfalo, ¿no? Y por lo tanto también sus órganos que van a darles, pues, la capacidad sensorial, que son el ojo y la nariz. Ujú. Prosencéfalo, ¿sí? Diencéfalo, ¿sí se acuerdan? Telencéfalo y diencéfalo, ¿sí? Y dicen, qué raro, ¿no? Nunca lo voy a ver. Es muy común. Uno de ellos es eh, síndrome de Pato o trisomía ¿qué? 13. De hecho, es la característica. Si tú ves una holoprosencefalia, tú piensas en Pato. Y esto se debe por una mala expresión de un gen que ya vimos que se llamaba Sonic Hedgehog. Ya lo habías escuchado. Y ahora, no solamente en eso, también en algo más común. ¿Cuál es la principal causa de retraso mental en los niños? ¿Qué se les ocurre? Muy mi México, querido. ¿Qué hacen las mamás Ah, jóvenes? beber alcohol. Beber alcohol. Entonces, es es lo más feo que le puede pasar a un síndrome alcohólico. ¿Qué tal? Y no nos vamos lejos, ni siquiera era síndrome de Patavo nada más. Era también eso, por poner un ejemplo. Perfecto. Y ahora, vamos con la última reflexión del día. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Y habla de él mismo, o sea, él es el padre. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo, tienes que luchar por él. Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos te dirán que tú tampoco puedes. Y ojo con sus amigos, ¿no? Por eso lo mencionan. ¿Quieres algo? Solamente ve por ello y punto. Esta película me gusta mucho, se llama En busca de la felicidad. ¿Alguna duda, chicos? Mm, los escucho. ¿Nadie? Chao, Carlos, dejo de grabar Sí, por favor. para cualquier cosa.